Un hombre ve un video de la boda de sus padres. Luego nota un detalle que lo deja totalmente impactado. Era una fría mañana de sábado cuando Mark se levantó temprano para encarar la extenuante tarea de desmantelar finalmente el hogar de sus padres, luego de 3 años de la muerte de su progenitor, víctima de un infarto fulminante. Su madre había fallecido apenas 2 años atrás debido a una penosa enfermedad terminal que la tuvo postrada mucho tiempo, durante el cual Mark la cuidó incansable con la secreta fantasía de que así podría devolverle cariño verdadero después de una infancia solitaria y distante, junto a ese matrimonio tan particular. Pero ahora que ambos habían partido al más allá, él se encontraba solo en el mundo y tenía que decidir qué hacer con todas sus pertenencias y recuerdos que aún plagaban la atmósfera de esa otrora confortable vivienda suburbana, impregnada de evocaciones fantasmales, donde creciera durante sus primeros 20 años de vida. Y mientras bebía lentamente una humeante taza de café negro sin azúcar aún somnoliento, dedicó algunos instantes tras la ventana de la cocina a contemplar el modesto patio trasero donde se erigía impertérrita, al paso de las estaciones, esa vieja casa del árbol que su padre construyera amorosamente para él, aunque en esa época nunca tuvo amigos para jugar allí, debido a que sus tutores no le permitían invitar a nadie. Mark fue un niño bastante solitario de pequeño, debido al temor obsesivo y al sobreprotector comportamiento de sus padres, que siempre fueron muy estrictos en mantenerlo lejos de los demás, alegando cuestiones de salud delicada que Mark nunca terminaba de entender. A medida que fue creciendo, pudo percatarse que comparado con otros chicos, él rara vez se enfermaba, pero aún así vivió confinado y alejado de otros niños, sin poder entablar lazos o amistades significativas durante su infancia y adolescencia. Sus padres también eran bastante inusuales. Su madre padecía de constantes ataques de ansiedad y salía muy poco de casa debido a una rara condición psiquiátrica que la volvía obsesivamente aprensiva respecto a su integridad física. Su padre, por su parte, había sido un químico brillante que trabajó desarrollando fórmulas para limpieza industrial casi toda su vida. Le resultó muy difícil conseguir esa posición, así que dedicaba largas horas de sus días en el laboratorio intentando mantener ese empleo que tantos sacrificios y renuncias personales les demandara. Nunca fue afectuoso con Mark, ni se mostró particularmente interesado en criarlo, enfocando todas sus energías en proveer el sustento a la familia, casi sin interactuar con ellos más allá de lo estrictamente necesario. Al cumplir los 18 años, Mark se mudó a otra ciudad para estudiar en la universidad. Sus padres costearon sus estudios, pero le fijaron estrictos límites de dinero, así que tuvo que trabajar y tomarse largos años para graduarse, ya que al ser hijo único, no querían cargar con su manutención más de la cuenta. En ese lapso, pudo al fin conocer a varias personas y hacer algunos amigos, aunque jamás logró formar una relación estable con alguien. Las chicas con las que salió siempre terminaban cortando con él al poco tiempo, alegando que era demasiado serio y sombrío, según sus propias palabras. Así transcurrió su vida. Terminó la universidad, consiguió un modesto trabajo como programador en una empresa de software que le permitía subsistir pero sin grandes lujos, y se mudó a un pequeño departamento en la gran ciudad donde se fue acostumbrando a su habitual soledad, apenas interrumpida por sus escasas visitas a los padres durante los cumpleaños o las fiestas. La relación siempre fue cordial pero distante, casi por compromiso. La muerte de ambos no le produjo un gran impacto emocional y ahora se hallaba tramitando los papeles de la herencia y decidiendo si vendía esa propiedad o no, pues no tenía sentido conservar ese inmueble tan grande para él solo. Luego de tomar una ducha rápida para despabilarse, se dirigió a la antigua habitación de sus padres, que aún conservaba gran parte de su ajuar y pertenencias personales intactas desde que partieran de este mundo. Con pesar pero decisión, encaró la odiosa tarea de comenzar a embalar cosas y separarlas en distintas cajas según su utilidad, o si las desecharía posteriormente. La mayoría eran recuerdos familiares, fotografías viejas en blanco y negro, muebles antiguos o ropa fuera de moda que irían directo a alguna donación. Mientras limpiaba el ropero principal, notó detrás de unos abrigos una caja de cartón algo desgastada por el tiempo, con una etiqueta escrita a mano por su madre que ponía recuerdos de boda. Eso despertó poderosamente su curiosidad,
pues Mark sabía que sus padres nunca fueron proclives a compartir demasiadas vivencias personales del pasado. Él no había visto jamás fotos ni videos de esa boda ocurrida años antes de su nacimiento, así que movido por una fuerte ansiedad ante revelar finalmente detalles e imágenes inéditas del enigmático pasado que esos seres siempre le negaran, bajó presuroso con el pesado contenedor en brazos hasta la sala donde aún conservaban un viejo televisor con reproductor de cintas VHS. Rápidamente ajustó los cables necesarios y con manos algo temblorosas por un dejo de emoción infantil, finalmente insertó la primera cinta marcada como ceremonia de casamiento. Al encenderla comenzó a ver las primeras imágenes, algo distorsionadas y brumosas de sus padres, en ese gran salón de fiestas del club de barrio donde celebraron sus nupcias hace tantos años, rodeados de familiares y amigos que Mark no reconocía en absoluto ni recordaba haber visto jamás en otro contexto. Una cierta melancolía comenzó a invadirlo ante la sonrisa radiante de su madre, perfectamente vestida de novia, saludando feliz junto a su padre, quien exhibía un porte galante con smoking al tono. Ambos aparentaban ser muy felices, lo cual contrastaba crudamente con la lúgubre vida familiar que Mark padeciera durante su juventud, donde el hermetismo, los secretos y un ambiente frío fueron la única constante. Verlos así, tan joviales y complacidos durante la recepción, le resultó muy chocante, aunque reconfortante en cierto modo, pues siempre se culpó a sí mismo de haberles arruinado la dicha como matrimonio. Tal vez, al menos en ese breve lapso, disfrutaron genuinamente su amor y la celebración. Pero cuando llegaron a la parte del tradicional baile del vals con los recién casados abriéndolo solemnemente, algo captó súbitamente toda la atención de Mark, congelándole la sangre en un instante. Justo allí, detrás de sus padres que iniciaban danzando abrazados muy sonrientes ante la mirada de los curiosos, apareció por unos breves segundos el rostro inconfundible de un niño idéntico a Mark, pero en miniatura. No cabían dudas, ese pequeño tenía todos sus mismos rasgos faciales imborrables. Era prácticamente su vivo retrato de infancia. Pero eso resultaba claramente imposible. Con el corazón casi saliéndose del pecho, tuvo que recular varias veces el cassette, buscando precisar mejor ese fragmento perturbador que tan solo duraba un par de segundos dentro del plano general del salón. Detuvo la imagen todo lo que la calidad de la filmación permitía para estudiarlo fotograma a fotograma, buscando algún indicio de que ese jovencito intrometido no fuera él en su niñez a pesar de la impresionante similitud. Si era él mismo, sus padres le habrían hablado en más de una oportunidad sobre el día de su boda donde estuvo presente. Pero incluso aplicando la lógica más básica, resultaba absurda tal posibilidad, pues claramente él nació meses después. Completamente desconcertado y con el pulso aún acelerado, luego de presenciar casi al borde del colapso nervioso ese fragmento tan perturbador, apagó el televisor sin poder quitarse la imagen mental de esa faz infantil idéntica a la suya propia, que creyó reconocer detrás de sus progenitores en un momento tan especial de sus vidas. ¿Quién demonios era ese chico tan similar? ¿Algún familiar lejano, quizás venido del extranjero para la ocasión? Imposible. Mark no tenía tíos ni primos tan directos. Su madre era hija única, y su padre apenas trataba muy esporádicamente con una hermana mayor radicada en Suecia de quien Mark solo conocía vagamente su existencia, pero jamás había visto siquiera fotografías. Y si acaso aquel pequeño de rasgos tan similares era él mismo, pero ni sus padres nunca le contaran que estuvo presente ese día tan particular por tener escasos 4 o 5 años de edad en ese entonces. Tampoco cerraba esa hipótesis. Mark no ignoraba su fecha y lugar de nacimiento. Fue un embarazo absolutamente planeado y documentado. Vino al mundo bastante tiempo después, y por sobre todas las cosas, sus padres no se hubieran perdido por nada del mundo la posibilidad de presumirle que fue el invitado de honor en primera fila durante su matrimonio. Sin hallar respuestas lógicas, tras largo rato formulando conjeturas cada vez más rocambolescas y fantásticas producto del desconcierto, Mark decidió recurrir a la única persona con vida que podría arrojar algo de luz sobre ese enigma familiar que tan convulsionado lo había dejado: su anciana tía Doris. Si mal no recordaba en sus contadas e incómodas reuniones para las fiestas de fin de año, era la hermana mayor de su padre,
y la única pariente viva que le restaba para indagar sobre ese suceso en particular, o si sabía de la existencia de algún primo o sobrino lejano, cuasi mellizo suyo con quien pudieran haberlo confundido. Sin pensarlo dos veces, tomó el teléfono y marcó el número internacional de Doris, quien residía en una pequeña cabaña rural cerca de Estocolmo. Por suerte la comunicación fue excelente y pudo expresarle brevemente tras las formalidades de rigor el motivo de su llamada tan inesperada, luego de muchísimo tiempo de silencio de su parte. La respuesta de Doris lo heló completamente, ratificando todas sus peores sospechas. «Cielos, Mark, no pensé que este día llegaría luego de jurarle el lecho de muerte a tu padre. Llevarme ese secreto a la tumba, aún en contra de mis principios. Pero ya que me confrontas directamente con algo que solo puede provenir de la verdad, no me queda más remedio que ser franca contigo y revelarte algo que te pertenece saber desde hace mucho tiempo. Verás, ese pequeño que viste en el video, siendo tan idéntico a ti físicamente cuando tenías su edad, no es ningún primo ni pariente casual. De hecho, se trata nada más y nada menos que tu hermano gemelo. Así es, aunque te resulte difícil de creer, tú naciste originalmente como parte de una dupla de varones completamente idénticos. Pero solo unos meses después y en completo sigilo, por razones que me consternaron en su momento, tus padres decidieron, unilateralmente y sin posibilidad de oposición, dar a uno de ustedes dos en adopción al no sentirse capaces de criar dos bebés a la vez. Como era de esperarse, mi enojo y oposición fueron tan feroces como la determinación de ellos en consumar lo que considero el acto de egoísmo más aberrante que le cupo cometer a progenitores. Ignoro qué argumentos esgrimieron ante las autoridades para proceder así, casi como quien devuelve un objeto defectuoso. Como sea, una mañana tu madre me llamó fríamente para informar que uno de ustedes había sido entregado en guarda legal a una familia residente en el extranjero, apta para hacerse responsable de su crianza. No quisieron brindarme detalles sobre su paradero real y me hicieron prometer solemnemente ante Dios no buscarlos jamás ni intentar tomar contacto bajo pena de perderlos a ambos para siempre. Como podrás imaginarte, semejante noticia y posterior obligación de guardar silencio absoluto me destrozaron el corazón por completo, al punto de no volver a dirigirles la palabra por muchos años debido a ese dolor y resentimiento tan profundos. Si algo me mantuvo con vida fue la leve esperanza de que quizás algún día como hoy pudieras conectar los cabos sueltos y decidieras enfrentarlos con esta verdad tan terrible pero necesaria de ser reveladas. No, perdóname, Mark, por haber callado tanto tiempo, pero me tenían legalmente amordazada. Ahora que ya no están en este plano para impedirlo, puedo confesarte que efectivamente ese niño tan idéntico de la filmación es tu hermano, perdido, quien probablemente aún ignore tu existencia luego de ser arrancados tan cruelmente del otro, siendo apenas unos bebés. Ruego comprendas lo devastador de esta situación para mí también, y no dudes un instante en permitirme colaborar ahora en lo que necesites para intentar encontrarlo. Estoy tan ansiosa como tú de poder reparar, aunque sea mínimamente, tanto daño ocasionado y verlos reunidos nuevamente después de tantos años. Sería mi más grande alegría luego de esta vida de completa soledad y amargura. Te abrazo con el alma entera, sobrino querido. Ahora ve y trae de vuelta a casa la pieza faltante de tu corazón. No sabes cuánto te envidio en estos momentos por tener la posibilidad que a mí me fue tan brutalmente coartada, por egoísmo y prejuicios absurdos. Luego de colgar el teléfono completamente aturdido y abrumado por la impactante confesión de su anciana tía Doris, desde el otro lado del mundo, revelándole sin más la existencia de un hermano gemelo del cual no tenía conocimiento alguno, Mark tuvo que sentarse en el sofá mareado e hiperventilando producto de la impresión. Jamás en sus más alocados pensamientos hubiera fantaseado siquiera con un giro argumental digno de filme trillero de Hollywood en su hasta entonces anodina y monótona existencia. Y mucho menos algo de una magnitud tan disruptiva,
capaz de dinamitar desde sus cimientos más profundos toda certeza identitaria. ¿Cómo podía ser posible que algo de tal envergadura le fuera ocultado cruelmente toda una vida por sus propios padres? ¿Con qué derecho habían dispuesto así del destino de dos criaturas inocentes que llegaron al mundo unidas por un vínculo sagrado e indisoluble solo por puro egoísmo e insensatez? Definitivamente la noticia calaba tan hondo en múltiples dimensiones, a la vez que le costaba horrores asimilarla y encontrar algún resquicio de racionalidad en ese torbellino caótico de información. Por un lado, experimentaba una mezcla de indignación y rabia ante ese acto de manipulación tan atroz que denotaba un grado de perfidia y maldad difícilmente concebibles. Recordaba amargamente las incontables ocasiones durante su niñez y adolescencia, donde ante sus genuinos reclamos por la falta de libertad y amistades, sus progenitores le reprochaban una y mil veces su ingratitud ante la vida privilegiada que podía llevar al ser hijo único, usando los consabidos chantajes emocionales para doblegar su voluntad. ¿Cuánto daño le habían ocasionado con su egoísmo desmedido? Si tan solo hubiera conocido la existencia de ese hermanito, quizás las cosas habrían sido algo más llevaderas. Por otro lado, empezaba a anidar en sus entrañas un sentimiento mucho más fuerte y arrollador que apenas le permitía vocalizar frases coherentes: la imperiosa necesidad de saber de su paradero actual y tratar de rescatarlo del ostracismo para recuperar juntos el tiempo perdido. Tenía que mover cielo y tierra sin perder tiempo en busca de respuestas. Al diablo con la venta de la casa y el resto de pertenencias. Nada se interpondría ahora con su cruzada personal para ubicar a ese compañero de vida y compartir todo cuanto le hubiera sido tan mezquinamente negado. Así, tras lograr serenarse lo suficiente de esa vorágine emocional, luego de largos instantes de meditación solitaria a la luz tenue del atardecer otoñal, que bañaba con sus fulgores anaranjados el amplio jardín a través del ventanal, procedió decidido a llamar por segunda vez en el día a la anciana Doris para exponerle sin ambajes su férrea determinación en pos de conseguir datos más concretos que permitieran reconstruir el rompecabezas. Ella era la única capaz de aportar algunas piezas orientativas para avanzar en la búsqueda sin perder tiempo valioso. Para su alegría, la comunicación volvió a ser óptima, y tras intercambiar impresiones acerca del impacto develador de esa noticia bomba familiar y ponerse al tanto de los estados anímicos respectivos luego de la explosiva confesión, Mark fue directo al grano con su característica parquedad expresiva. «Mire, tía Doris, entiendo que una situación de tal magnitud como la que me reveló debe tenerla también muy conmocionada luego de tantos años de hermetismo forzado. Pero necesito pedirle el último esfuerzo de hacer memoria sobre cualquier ínfimo detalle adicional que pudiera haber mencionado mi madre en su momento cuando le anunció que deshacían la dupla de gemelos. ¿No llegó jamás a insinuar algún posible destino, país o ciudad del pequeño? ¿Qué agencia de adopción intervino en el proceso? ¿Sospecha de alguna persona cercana que pudiera saber algo más al respecto? Comprendo lo traumático, pero le ruego escarbar hasta el último resquicio, porque después de semejante revelación no puedo quedarme de brazos cruzados. Es sangre de mi sangre. Debe haber alguna forma de reencontrarnos, se lo suplico». Un silencio algo incómodo se produjo del otro lado de la línea. Mark contuvo nervioso la respiración, aguardando expectante alguna pista mínima, lo que fuera con tal de encender esa mecha orientadora hacia la ansiada meta. Cuando ya creyó que solo recibiría una evasiva o frase piadosa, la voz entrecortada de Doris volvió a sonar desde los confines del hemisferio boreal con un muy leve pero esperanzador indicio. «Querido Mark, créeme que entiendo tu desesperación y haría cualquier cosa por ayudarte, pero por más vueltas que le doy, solo se me ocurre algo que sonará casi insignificante. Cuando tu madre me llamó aquella vez, llorando culpable por teléfono para anunciarme lo de la separación, entre hipidos alcanzó a balbucear algo sobre un matrimonio amigo muy adinerado, residente en Canadá, interesado en ubicar al bebé, creo recordar Miami o Montreal como posible destino,
pero luego de tantos años, quizás mi memoria está fallando. Solo se me grabó esa palabra Canadá y la mención de alguna ciudad grande por allá que comenzaba con M. Perdóname, hijo, por no poder precisar más, pero con el tiempo se vuelve difuso. Siento una gran frustración también. Mark ya ni atinó a despedirse correctamente de la apenada mujer. Con el corazón acelerado colgó el tubo telefónico de forma abrupta para precipitarse veloz y esperanzado hacia su ordenador. Aquel único dato geográfico tan difuso pero a la vez orientador llenó todas sus expectativas. Tenía un punto cardinal donde iniciar la búsqueda. Con los ágiles dedos de programador experto, tecleó al instante en el buscador ciudades de Canadá que empiezan con M, reteniendo incluso la respiración mientras la lentejuela del mouse giraba frenética cargando información. Los resultados saltaron en segundos enumerando varias coincidencias, de las cuales solo 2 realmente calzaban con la descripción de grandes centros urbanos, Montreal y Mississauga. De inmediato procedió, siguiendo su intuición febril, a contactar vía email tanto al registro civil de ambas ciudades, consultando sobre la posible partida de nacimiento, 37 años atrás, de un bebé masculino dado en adopción, bajo reserva de identidad, cuyos datos precisos desconocía. También adjuntó su propia fotografía reciente, creyendo ingenuamente que el asombroso parecido físico tal vez despertara interés o curiosidad de algún burócrata algo más comprometido allí con su dramática búsqueda. Finalmente, y tras dudar unos instantes, se decidió a pedir ayuda financiera a su anciana tía para contratar algún detective privado en Toronto, la ciudad más cercana, que pudiera eventualmente viajar para indagar in situ en casas cuna y hogares de acogida destinados al cuidado de menores en el pasado. Varios días de intensa ansiedad le siguieron a esa acción inicial, donde convirtió su cruzada en razón de ser casi obsesiva. Pasaba el día entero tras esa vieja PC con acceso a Internet, revisando cada 5 minutos su casilla de correo y diversos foros especializados, aguardando como posesa algún indicio de esa aguja en el pajar que representaba su hermano extraviado. También había comenzado a frecuentar grupos en redes sociales de búsqueda de familiares biológicos, compartiendo allí su excepcional historia e implorando cualquier dato útil al respecto. Pero toda pista o mensaje recibido resultó hasta el momento en un nuevo fracaso cada vez más desalentador, sin lograr ningún viso real de progreso concreto en su misión detectivesca. Hubo falsos contactos interesados solo en sacar rédito económico, supuestos intermediarios queriendo estafarlo, pidiendo dinero por información inexistente, o directamente curiosos malsanos atraídos como buitres ante el morbo extremo de su dramático caso, volviéndose tremendamente invasivos hasta obligarlo a bloquearlos sin miramientos. Claramente no sería tarea sencilla, pero Mark estaba firmemente determinado. No cejaría un ápice en pos de explorar hasta la última rendija antes de darse por vencido. Tenía que conseguirlo. El otro pedazo de su alma aguardaba en algún lado, aún sin saber de su desgarradora historia. Fue en la soledad de una fría madrugada de insomnio, luego de tantos embustes y promesas falsas de personas inescrupulosas que solo buscaron aprovecharse de su vulnerabilidad emocional, que Mark se contactó vía Skype con el tal Paul, un experimentado sabueso de origen franco-canadiense, radicado en Toronto, que Doris logró ubicar tras mover sus influencias y que tendría amplio acceso a documentación oficial gracias a favores debidos por autoridades en su rol de ex-detective retirado. Costaba una verdadera fortuna, pero las esperanzas renacieron al saberlo interesado en el extraordinario caso. Si alguien podía pistear el esquivo rastro de su paradero luego de 37 años, ese era sin dudas el veterano Paul, con sus aún vigentes lazos en tribunales de familia y centros asistenciales a ambos lados de la frontera norteamericana. Tras intercambiar información básica y enviarle documentos privados digitalizados que pudieran facilitar la tarea,
quedaron en volver a establecer contacto en una semana exacta para saber si los tentáculos expertos del sabueso lograban pescar alguna pista certera. Mark no cabía en sí de ansiedad e incertidumbre contenida. Serían los 7 días más extenuantes de toda su monocorde existencia. Ni siquiera prestó atención a las renovadas llamadas de sus conocidos buscando persuadirlo de venderles esa propiedad algo deteriorada por el paso de los años, pero muy codiciada en el suburbio por su ubicación privilegiada. Estaba dispuesto a regalarla sin dudar con tal de solventar cada gasto emergente en esa cruzada suya tan personal. El día convenido para la nueva comunicación trasnochadora vía Internet, existió un pequeño inconveniente técnico al comienzo debido a una fuerte tormenta eléctrica con cortes de energía intermitentes en la zona de la gran ciudad canadiense. Pero felizmente, tras casi 1 hora de fallidos intentos, la videollamada pudo al fin concretarse dentro de todo, con buena calidad de imagen y sonido, y la sonrisa pícara asomando entre la siempre enmarañada barba rala del veterano sabueso, le indicó a Mark que llegaban por fin buenas nuevas. «Mr. Mark, gusto en volver a contactarlo. Perdone los contratiempos para comunicarnos, pero anda fea la cosa allá afuera con esta ventisca del demonio. Como sea, seré bien puntual con usted porque intuí apremia dada la gravedad del caso en cuestión, pues luego de extenuantes jornadas, buceando en cada archivo y registro disponible de hospitales, agencias de adopción y afines que usted detalló, finalmente tras cruzar referencia por referencia toda info recolectada, logré pistear el destino de un bebé varón nacido en New Jersey de padres con los nombres que usted aportó, el cual ingresó al St. Joseph Adoption Home de Mississauga un 17 de mayo de 1985, bajo custodia de una importante familia industrial. Por desgracia, estrictos pactos de confidencialidad me impiden mayores detalles sin orden judicial de por medio. Mark tuvo que morderse los nudillos para no gritar exultante de júbilo y despertar a los vecinos. Lo tenía. Ese era el innegable y tan ansiado primer paso hacia la verdad oculta. El corazón casi se le salía del pecho mientras escribía trémulo los datos para buscar cualquier atisbo en Google. Pero Paul enseguida le advirtió que era inútil intentar indagar más por esa vía. Los registros verdaderamente relevantes estaban bajo llave y sería imposible ubicar pistas sobre el eventual destino posterior del pequeño luego de su acogimiento inicial en esa entidad sin contar con supervisión judicial por protección de datos confidenciales. Habría que mover algunos hilos tanto en Estados Unidos como Canadá a nivel forense para triangular información precisa de dónde podría estar residiendo hoy casi 4 décadas después. Jeremy Mark, tal como le advertí, conseguir este delicado dato me llevó hasta pedir algunos favores muy especiales que no podré replicar si pretende llegar al fondo del asunto. Temo informarle que sin una dispensa especial avalada ante juez competente, poco más podré investigar sin infringir leyes graves de privacidad que ya hasta aquí me hicieron arriesgar mucho mi matrícula profesional. Lo siento, pero con cuestiones de menores y adopciones las cosas se vuelven bastante complejas. Le sugiero buscar asesoría legal especializada de ambos países para ver qué alternativas caben. Si aún así decide seguir adelante, encantado, le continuaremos, pero necesitaré luz verde de allá. Usted dirá. Apenas terminó la comunicación, Mark se debatía entre la felicidad extrema del hallazgo en sí y la creciente frustración de estrellarse con un muro legal probablemente muy difícil de franquear sin expertise actuarial. Optó por meditar bien en soledad los pasos venideros antes de contactar a Doris y pedirle más fondos o involucrarse personalmente viajando hacia Canadá. Analizó fríamente sus opciones y las chances reales. Valía la pena iniciar un engorroso y costoso proceso judicial internacional que capaz terminaba en otro callejón sin salida. ¿No sería mejor contactar agencias locales especializadas en reunir familiares con mayores recursos? Tampoco quería convertir esa búsqueda en una obsesión enfermiza, descuidando su vida en el proceso. Tenía un trabajo y obligaciones que cumplir.
¿Y si ese tal hermano gemelo ni siquiera estaba interesado en conocerlo? Eran demasiadas aristas. Pero en el fondo de su alma una certeza íntima se iba abriendo paso. No sería capaz de retomar su gris existencia de siempre, fingiendo demencia tras haber llegado hasta ese punto de quiebre. Tenía que jugársela sin especular, tratando todo para llegar a ese otro yo extraviado 37 años atrás, por egoísmo ajeno. Ya no había vuelta atrás posible. Estaba dispuesto a cualquier desafío con tal de integrar esa parte robada de su esencia desde la cuna por decisiones absurdas de terceros. Tras una noche más de desvelo e intensa deliberación interna, sopesando posibilidades, riesgos y alternativas en ese ambicioso plan suyo por ubicar el paradero actual de ese hermano gemelo extraviado tantos años atrás, Mark se dirigió decidido al estudio de uno de los más prestigiosos abogados especializados en derecho civil y familia de la ciudad. Necesitaba asesorarse seriamente antes de continuar una cruzada que claramente excedía sus escasos conocimientos legales. La secretaria del distinguido letrado, un tal Dr. Goldstein, lo hizo aguardar casi una hora en la impecable antesala de marmoleado piso, de madera noble y elegantes sillones de cuerina negra, ojeado, distraído alguna revista corriente. Por fortuna, cuando ya el desaliento amenazaba tornarse resignación, fueron convocadas su presencia en el imponente despacho privado donde lo aguardaba inquisitivo el siempre adusto semblante del Dr. Goldstein. Tras las presentaciones e intercambio de formalidades básicas, el singular abogado procedió a interiorizarse breve pero acuciosamente de los detalles principales del insólito caso que llevaba a ese ignoto personaje de aspecto sencillo a solicitar sus servicios profesionales. Prestó especial atención al delicado tema de la búsqueda transnacional de ese hermano perdido, indagando específicamente sobre competencias judiciales como para determinar encuadre legal del asunto. Luego de escuchar con paciencia el planteo inicial, hizo una pausa prolongada, entrelazando los dedos bajo el mentón en actitud meditabunda, para recién luego emitir sus primeras impresiones al respecto. Bien, señor, disculpe. No recuerdo su apellido en este instante. Veamos, sin ánimo de desalentarlo, y luego de este breve pantallazo sobre los aspectos centrales de tan rocambolesco pedido, debo serle absolutamente sincero respecto a mis limitaciones para asistirlo cabalmente en pos de ese objetivo que plantea. Si bien asumo, hay sólidos motivos humanitarios detrás de su demanda, me temo grandes obstáculos de jurisdicción dado los múltiples actores intervinientes. Verá, en primer lugar nos enfrentamos acá a la disyuntiva de determinar competencia entre dos países soberanos como lo son Estados Unidos y Canadá, cada uno con marcos regulatorios propios sobre adopciones y derecho a la privacidad que pueden o no contradecirse. Seguramente el proceso deberá tramitarse vía exhorto diplomático previa denuncia formal en su territorio con ratificación de autoridades a ambos lados de la frontera. Y aún de lograr romper esas barreras tendríamos el tema ético de vulnerar voluntades ya fallecidas de sus padres biológicos en cuanto al hermetismo sobre el destino de esa criatura. La parte demandada bien podría negarse o apelar cualquier decisión alegando daños morales, sin mencionar el altísimo costo monetario en trámites y diligencias internacionales. Mucho me temo convenga evaluar a conciencia si no existen instancias menos engorrosas antes de iniciar una contienda legal de final abierto. Mark se tomó algunos instantes antes de responder. Sabía que confrontaría trabas de magnitud, pero escucharlas así de boca de un experto en derecho internacional privado le hizo tomar real dimensión del tema. Quizás antes de precipitarse a una batalla judicial sin destino, claro fuera mejor concentrar energías en ubicar, por otros medios más informales, cualquier vestigio de su paradero. Total, ni siquiera tenía pruebas certeras aún de que ese gemelo extraviado quisiera siquiera conocerlo. Luego de tantos años creyendo ser hijo único amado en algún hogar adoptivo, extranjero, pudiente. Eran muchas aristas sobre las que no reparó demasiado cegado por la ansiedad y la conmoción inicial ante el hallazgo.
Tras un suspiro de resignación, esbozó su reflexión sincera. Tiene usted razón, doctor Goldstein. Aprecio mucho su franqueza y creo haberme precipitado por sobre todas las cosas guiado solo por el impulso emocional de encontrarlo después de semejante noticia sobre mi origen dividido. Pero confrontar tamaña epopeya legal sin tener siquiera certezas sobre sus deseos o anhelos suena temerario. Quizás lo más sensato, como bien sugiere, sea agotar alternativas más amigables antes de recurrir a la justicia sin sentido. Al menos ya tengo una pista firme de dónde comenzar a tirar del hilo. Disculpe molestarlo con algo tan extraordinario. Fue el espejismo de alguna respuesta mágica ante tanto desconcierto el que me trajo aquí. No debe disculparse, al contrario. Para eso estamos y lo entiendo a la perfección. Son situaciones muy delicadas que tambalean nuestras certezas más íntimas. Necesitamos cobijo y orientación externa. Tómese su tiempo, medite bien cada paso y ya sabe que ante cualquier novedad que amerite o requiera nueva opinión, aquí estoy para servirle. Espero de corazón encuentre algo de luz pronto en tan insondable encrucijada personal. Suerte, amigo, y no baje los brazos. A veces los milagros existen a la vuelta de la esquina. Tras estrechar esa siempre firme diestra, en señal de gratitud por la guía y discreción demostradas, Mark se retiró cabizbajo rumbo a su solitario apartamento en el centro de la urbe, sopesando cómo encarar ese delicado tablero de ajedrez, con tantas piezas faltantes aún y factores nuevos a considerar muy seriamente antes de proseguir con la jugada. Estaba claro, necesitaba replantear la estrategia, apelar a otras cartas bajo la manga, porque por la vía legal las chances eran remotas. Quizás una búsqueda más artesanal, puerta a puerta, pudiera rendir frutos con paciencia. No todo estaba perdido. Una vez en la intimidad de su acogedor refugio, entre altos rascacielos sin alma, procedió casi ritualmente a servirse una copa de fino brandy francés que reservaba para ocasiones especiales. Necesitaba despejar la mente y relajar tensiones antes de trazar el plan renovado. Cuando ya rozaba el fondo del globo de cristal tras varios sorbos golosos, sintió súbitas arcadas. Era la primera vez que el alcohol le caía tan pesado y amenazaba con revertirse tan rápido desencadenando vomitona. Tuvo apenas tiempo de dejar la reluciente copa a medio beber sobre la mesita ratona para precipitarse al baño, sujetándose el estómago que parecía encogérsele en brutal cólico. Por fortuna alcanzó a lidiar con el inesperado traspié de manera relativamente discreta sin mayores consecuencias. Pero mientras recobraba el aliento sentado sobre las frías baldosas del cubículo de ducha, luego del violento espasmo gástrico ya más repuesto, una luminosa idea comenzó a germinar en su siempre inquisitiva mente. ¿Y si intentaba contactar a ese tal Paul, el sabueso investigador de Canadá, para tentar alguna alternativa extraoficial que esquivara las trabas burocráticas? Al fin y al cabo él debía saber 1000 artimañas para rodear obstáculos sin infringir leyes, aunque rozándolas en el límite. Solo esperaba accediera a colaborar ahora sin cobrarle, ya que sus finanzas comenzaban a flaquear tras meses de búsqueda infructuosa por otras vías. Todavía algo mareado por el brebaje que tanto le desagradó sorpresivamente, marcó el número internacional grabado, esperando lo encontrara aún despierto, al ser relativamente temprano del otro lado en ese país del norte. Para su buena fortuna la comunicación fue excelente, y tras intercambiar gentilezas protocolares decidió ir al juicio con su casual cómplice de cruzada compartida. Verá, Sir Paul, tal como me adelantó en su momento, tuve que enfrentar el escollo legal insalvable para un civil como yo, tratando de reflotar esta búsqueda sin apoyo institucional. Créame que lo consulté con un prestigioso abogado de familia, y fue tajante al decirme que depender de rogatorias y acciones judiciales podría convertir esto en una batalla interminable de resultado incierto, ya que no cuento siquiera con la certeza de la buena voluntad de la otra parte para acercarnos. Así que luego de darle muchas vueltas al asunto, se me ocurrió tentarlo con una última alternativa poco ortodoxa, pero que confío puede rendir frutos, dada su vasta experiencia. Verá, ahora que ya tenemos identificado el sitio y la fecha aproximada de ingreso a esa casa cuna,
¿No podríamos intentar una especie de sondeo inicial informal y discretísimo a cargo suyo con las autoridades locales, tanteando algo así como las condiciones que deberíamos satisfacer extrajudicialmente para lograr alguna excepción humanitaria? Solo necesito una pista certera de dónde vive actualmente y me las ingeniaré desde aquí para contactarlo. Incluso podría viajar personalmente hasta allá en plan de turista para persuadirlo si así conviniera, no sé, algo discreto y rápido que nos ahorre engorrosos trámites y papeleo sin fin. Confío en su sapiencia para lidiar con este tipo de trabas. ¿Me ayudaría en eso, señor Paul? Le pagaría lo que buenamente pueda, solo necesito destrabar este tramo final. Un silencio algo incómodo se produjo del otro lado. Mark se temió un rotundo rechazo, a riesgo de perder credenciales duramente conseguida en años de intachable trayectoria al margen de la ley. Pero lejos de la respuesta evasiva y temerosa que aguardaba, lo que vocalizó el veterano sabueso lo dejó persignándose de la impresión. «Monsieur Mark, veo que tiene bien puesta la cabeza sobre los hombros y sabe adaptarse rápido ante la adversidad. Eso dice mucho de su fortaleza anímica. Y tiene toda la razón en apelar a viejos métodos que la tecnología actual ningunea por considerarlos obsoletos. ¿Para qué necesitamos documentos FedEx o certificaciones rutilantes si con usar el don de palabra y persuasión logramos propósitos igualmente nobles? Así se manejaron por siglos los ancestros y jamás dependieron de ordálicos trámites para solucionar entuertos. Respecto a condiciones específicas para acceder a info confidencial, no puedo adelantarle demasiado por obvios motivos, pero tenga por seguro que si alguien conoce atajos e inobjetables artimañas para franquear valladares de papel, soy yo en esta bendita urbe. Déjemelo como tarea pendiente y le prometo llegaremos al meollo con métodos poco ortodoxos quizás, pero muy efectivos. Espere mi llamada cuando tenga luces meridianas de nuestro derrotero y por favor no comente con nadie. Mi modus operandi algo creativo, si me explico, ¿no? Suerte y paciencia. Pronto celebraremos». Mark quedó impactado ante la respuesta insospechada, de modo que al sabueso galo no le temblaba el pulso. Para recurrir a subterfugios antes que admitir derrota, eso le daba renovadas esperanzas de hallar respuesta al rompecabezas, aun cuando el sistema de justicia le daba la espalda. Ahora solo quedaba aguardar confiando en la pericia de ese singular personaje y prepararse para cualquier escenario, incluso viajar al mismo Canadá alegado el caso, si él lo creyera oportuno para no perder tiempo. Las ansias lo carcomían, pero prefería 1000 veces esa vía alternativa antes que resignarse al callejón sin salida judicial. Solo esperaba no meterse en problemas por ello. El fin justificaría los medios en este caso. Durante las siguientes 3 semanas, Mark retomó a medias su rutina habitual de trabajo, evitando comentar con nadie del entorno ese capítulo extraordinario aún abierto en su vida, por temor a filtrar datos sensibles que pudieran entorpecer la gestión encubierta de aquel furtivo sabueso tendido sobre la trocha de caza furtiva. De todos modos, y pese a lidiar relativamente bien con las crecientes ojeras y su impaciencia mal disimulada, algunos cambios comenzaron a volverse demasiado notorios entre sus escasos conocidos más cercanos. Lo encontraban distraído, ausente en las reuniones de equipo, ante cualquier tema que no fuera estrictamente técnico o computacional. Incluso cuando lo invitaban a almorzar, solía negarse argumentando excusas poco creíbles sobre régimen estricto para bajar de peso, cuando su complexión siempre fue más bien delgada. Tampoco ayudaba en lo más mínimo ese gesto adusto, cuasi ensimismado, en pensamientos ignotos para el resto. Algunos llegaron a preguntarle incluso si estaba atravesando algún problema personal grave o depresión, sin atreverse a mencionar temas espinosos como adicciones o padecimientos mentales. Pero Mark se encargaba de negar hasta la saciedad cualquier conjetura sobre su extraño proceder, echando mano al comodín de estar abocado a un proyecto informático especial que le demandaba extrema concentración y recapacidad innovadora. Asimismo,
y lejos de poder sobrellevar medianamente bien esas 3 tediosas semanas a la espera de la ansiada llamada redentora desde Canadá, gracias a sumergirse de lleno en pending, tareas laborales para mitigar ansiedad, Mark comenzó a ver alterado peligrosamente su hábito alimentario, ya de por sí escaso y poco balanceado, perdiendo casi 5 kilos por falta de apetito ante la creciente preocupación. Incluso notó con alarma que ciertos alimentos antes predilectos, como vegetales crudos o lácteos ahora le sentaban francamente mal, provocándole acidez y reflujos estomacales antes inexistentes. Atribuyó esos síntomas al estrés masivo de los últimos tiempos y decidió restarle importancia. Finalmente, cuando ya casi resignaba toda esperanza, abatido en el sofá de casa tras jornada laboral con más penas que glorias, su móvil emitió un inconfundible tono de llamada internacional. Era pasada la medianoche y aún en estado somnoliento, miró extrañado ese identificador de origen tan ajeno a su escasa vida social. Pero apenas atinó a articular un tembloroso «diga», cuando la siempre socarrona voz inconfundible de Paul le devolvió el alma al cuerpo luego de saludarlo casi guturalmente. Apenas Paul le informara que finalmente había logrado acceder por medios poco ortodoxos al tan apreciado paradero actual de su gemelo extraviado, gracias a la cooperación forzada de una trabajadora social algo venal, Mark se apresuró febril a anotar todos los datos filiatorios que el sabueso le fue dictando. Desde el otro lado de la línea en perfecto inglés, con ese inconfundible acento francés. Así, tras verificar bien cada palabra y letra de lo consignado, Mark leyó en voz alta mientras sentía su pulso acelerarse gradualmente. Veamos, con que mi hermano se llama Trevor Wilford, 42 años bien cumplidos al igual que yo, soltero sin hijos y residiendo actualmente en 675 Central Avenue, Montreal, Quebec. Vaya, no puedo creer que luego tanto divagar hayamos acertado en la ciudad. Es demasiado bueno para ser cierto. Y mire qué casualidad, su profesión tiene que ver también con la informática, al igual que la mía. Aquí figura como consultor freelance en optimización de motores de búsqueda para portales online. Increíble. Otra cosa en común. También le agradezco el dato clave de ese antiguo registro como bebé, bajo mi mismo apellido biológico al momento del acogimiento, antes de ser cambiado legalmente, será fundamental para abordarlo. Señor Paul, ha hecho usted un trabajo impecable, le debo una muy grande. Oh, no hay nada que agradecer, jefe. Solo hice lo que debía. Créame, moví varios contactos, pero al final pudo más esa curiosidad legendaria de vieja chismosa que tienen todas las historiadoras sociales. Fue cuestión de pillar los botones correctos, con algo de adulación barata y ¡zas! Caen rendidas a tus pies como colegialas. ¡Ja! En fin, no quiero aburrirlo con detalles sórdidos. Lo hecho está. Espero sinceramente haya podido despejar el camino y le permita reencontrarse muy pronto con su hermano después de tanto apartamiento. Si necesita cualquier cosa, ya sabe dónde encontrarme. Apenas colgó el aparato, Mark se dejó caer de espaldas sobre el sofá, revoleando lejos los zapatos, mientras procesaba lentamente la avalancha de buenas nuevas que llegaban para dinamitar esa planicie monótona en la que deviniera últimamente su gris existencia. Ahora no solo tenía pistas precisas del sujeto en cuestión, también disposición y medios inmediatos para emprender viaje rumbo hacia ese destino en la cosmopolita urbe quebequense para intentar convencerlo en persona de tan descabellada historia. Por espacio de varios minutos permaneció absorto contemplando fijo el cielo raso en silencio absoluto, como temiendo romper el hechizo de tan fausto momento interior con alguna vocalización fuera de lugar. Debía trazar muy bien los pasos venideros. Todo dependía de ese crucial primer contacto cara a cara con ese desconocido tan cercano en realidad. Un movimiento en falso podría arruinar para siempre la posibilidad de integrar ese eslabón perdido de su existencia, dividida desde la cuna misma. Toda una vida se habría visto privado del calor fraternal por absurdos prejuicios y resoluciones ajenas,
Ambos habían transitado un sendero en paralelo, ignorando recíprocamente su compartida esencia genética. Ahora los dados estaban echados para reescribir ese guión vital errado desde sus orígenes. Solo quedaba confiar en su buena estrella y capacidad de convicción para ganarse su respeto y aprecio de modo gradual. Ya tendría tiempo de sobra camino al norte para ensayar frente al espejo cada frase y gesto más conveniente cuando lo tuviese al fin enfrente. El solo imaginar ese momento épico, largamente dilatado por embustes y secretismos, le estrujaba el pecho humedeciendo sus ojos. Un solo error de cálculo emotivo podría dinamitar para siempre la chance de recuperar el tiempo hurtado. Debía dosificar sabiamente cada palabra, cada impulso. Estaba sencillamente en juego conocer al otro yo producto de una separación ajena a sus deseos o voluntades desde el vientre materno. Tan pronto colgó su fiel cómplice galo-canadiense, Mark procedió decidido a hacer la ronda de llamadas urgentes del caso para clausurar contratos, alquiler y demás compromisos laborales por al menos un mes, aduciendo problemas personales graves para justificar su impostergable ausencia. Incluso se encargó solícito de encontrar hogar temporal para Shiva, el viejo bulldog francés rescatado de un albergue que le hacía compañía algunas noches. Estaba dispuesto a cancelarlo todo con tal de enfocarse 100% en esa descabellada misión de reconstruir su árbol genealógico. Nada se interpondría entre los mellizos antes de ese ansiado cara a cara luego de 4 décadas de distancia forzosa. Era su prioridad número 1 con diferencia. Apenas una semana después, Mark se encontraba haciendo chequeo migratorio en el aeropuerto de Newark, listo para abordar un vuelo directo de 5 horas rumbo al inhóspito invierno que azotaba ya sin clemencia la ciudad de Montreal. Portaba apenas equipaje de mano consistente en un pequeño bolso y su infaltable notebook más algunas piezas de abrigo considerando el clima extremo. Todo debía ser resuelto eficientemente para no perder tiempo una vez arribado allí. Realizó el viaje casi al borde de la somnolencia, producto de una fuerte dosis de ansiolíticos ingeridos de contrabando para evitar sucumbir a crisis nerviosa irreparable durante el trayecto. Apenas logró pegar ojo entre turbulencias ocasionales y esa zozobra latente carcomiéndole. Las entrañas ante lo desconocido aguardando al final de la travesía. Recurrió a viejos ejercicios de respiración zen para mitigar temblores y así logró dominarse lo suficiente antes del inexorable aterrizaje a campo minado, tendido sobre la formidable urbe francófona. Descendió trabajosamente por la escalerilla, abrigado hasta las cejas, para protegerse del gélido clima imperante. Apenas sus pies tocaron el asfalto de la pista, una correntada siberiana casi le congela la nariz al punto del desmayo. Recordó entonces que el termómetro marcaba casi 20 grados bajo cero, panorama muy distinto al templado y benigno invierno neoyorquino. Sin perder más tiempo, se subió a esa especie de camioneta colectiva para llegar directo al hotel céntrico antes reservado por aplicación de viajes. Necesitaba ganar las habitaciones lo antes posible antes de quedar convertido en paleta humana. Una vez instalado en esa confortable suite con calefacción de última generación, pudo al fin respirar algo aliviado. Lo primero fue darse una caliente ducha restauradora con agua casi hirviendo para entrar en calor y así desentumecer los músculos agarrotados luego de tan extenuante travesía aérea en asientos no aptos para espaldas maltrechas. Luego de vestirse con algo del abrigado equipaje y beber una infusión humeante cortesía del hostal, se dispuso a trazar el derrotero de acción inmediata. Lo primero era verificar la dirección de su gemelo recién provista, para comprobar si efectivamente residía allí luego de meses de rastreo infructuoso. Tenía entendido por fuentes, el tal Trevor Wilford se desenvolvía como freelancer en proyectos informáticos para clientes corporativos, de modo que no sería raro encontrar a esa propiedad deshabitada en horas laborales. La idea era tantear el terreno y decidir a posteriori el momento oportuno de hacer contacto sin mostrarse demasiado ansioso tras décadas de búsqueda. Luego sí,
Con más calma aguardaría invitación para entablar charla sincera, dejando en claro no ser ningún psicópata obsesionado con su doppelganger, simplemente un hermano gemelo separado al nacer, por capricho ajeno, explicándole puntualmente cada detalle desde su particular óptica. Sumido en ese cúmulo agobiante de conjeturas casi delirantes, el pecho se le encogió abruptamente al girar en una esquina y toparse de frente con ese enorme edificio de ladrillos rojizos y amplios ventanales que el buscador geolocalizador de mapas en su teléfono indicaba era el destino aguardado. Conteniendo la respiración, comprobó el número preciso sobre la fachada, confirmando se trataba del sitio exacto tan largamente perseguido. Había llegado la hora de la verdad, era ahora o nunca. Oprimió temblando el intercomunicador, marcando el número de unidad correspondiente, sin poder evitar que la voz se le quebrara ante la premura del instante, por formalizarse. Un escueto diga sonó del otro lado por todo response. Buenas tardes. Lamento mucho molestarlo a esta hora, pero necesitaba hacerle una consulta muy puntual. ¿Usted es el señor Trevor Wilford? Mi nombre es Mark Dalton, y ando tentando referencias para alquilar un apartamento en este mismo edificio, ya que pronto deberé radicarme, concretamente por motivos laborales, en esta zona de Montreal. Disculpe incomodarlo, pero es de carácter urgente. Tendría unos minutos para que podamos charlar. Se lo agradecería en el alma, es importante. Una pausa algo incómoda se produjo del otro lado mientras el viscoso sudor perlaba la siempre pálida frente de Mark. Podría jurar incluso escuchar los frenéticos latidos de su alocado corazón, retumbando en ese comunicador metálico, producto de la creciente ansiedad. Cuando ya creía todo perdido, una respuesta laxa pero afirmativa llegó para marcar un antes y un después. Sí, claro. Mi nombre es Trevor Wilford para servirle. Y sí, llevo ya 5 años viviendo aquí, pero no tengo idea si haya algo actualmente disponible en alquiler, la verdad. Igual no tengo drama en intercambiar opiniones. Siempre viene bien ayudar al prójimo. ¿Le parece bien si nos encontramos en la puerta y charlamos tomando algo caliente? Este clima infernal congelaría hasta al mismísimo Jack Frost, ja. Lo aguardo entonces en la entrada. Apenas colgó el aparato Mark, tuvo que sentarse en el helado cordón de la vereda para no desplomarse víctima inevitable del vértigo y palpitaciones descontroladas ante lo que representaba ese casual encuentro gestándose fruto más del azar y la audacia que de cualquier planificación sensata. Había logrado ubicarlo y dialogar sin mayores preámbulos con quien representaba tanto para su vida luego de tan azarosa trayectoria vital, signada por carencias afectivas y desoladora orfandad emocional, entre padres demasiado falsos e hipócritas. Ahora solo cabía aguardar lo que el Todopoderoso deparase en ese cara a cara, donde debería apelar a inspiración superior para ganarse paulatinamente su respeto y confianza, antes de revelarle sin tapujos esa inverosímil realidad de convivencia separada tantos años por ajena y cruel deliberación. Se aproximaba sin dudas un momento de definiciones épicas. Como buen estratega informático, confiaba en ir desmenuzando hábilmente sobre la mesa ese rompecabezas de Voltaire antropológico poco a poco, dosis homeopática mediante, para evitar reacciones disfóricas previsibles. Solo rogaba no ceder a impulsos emocionales prematuros, echando al trasto cada posibilidad cierta de reintegro fraternal tan duramente conseguida. Todo se jugaría en los próximos minutos allí. Su mayor anhelo hecho carne y hueso aguardaba impaciente del otro lado. Luego de permanecer unos instantes más con ojos cerrados, intentando serenar su espíritu convulsionado, Mark abrió los párpados dejando que esa gélida brisa polar golpeara frontalmente sus mejillas encendidas por la ansiedad. Esbozó su mejor sonrisa bobalicona, ensayada 1000 veces frente al espejo, y se puso trabajosamente de pie sobre la acera con total decisión de encarar su futuro. Ya no había marcha atrás posible. Había llegado el preciso momento de abrazar toda la verdad y asumir lo que el cielo deparase sobre ese primer capítulo,
compartido luego de tantas décadas de bifurcados senderos. Así, armándose exorbitante valor producto de la adrenalina desbordante de tan crucial instante, enderezó la espalda y avanzó con paso firme cruzando el amplio hall hacia uno de los ascensores que lo depositaría en la planta baja justo al frente del guarida de ese desconocido tan cercano en realidad. Ni bien las relucientes puertas cromadas se abrieron de par en par. Pudo distinguir nítidamente esa figura espigada recostada despreocupadamente contra el mostrador de la garita de seguridad mientras jugueteaba distraído con las llaves del auto y miraba de reojo su reloj pulsera. Hubiera reconocido ese perfil anguloso entre miles, pensó. Eran prácticamente gotas de agua. Salvo incipientes entradas pronunciadas y una leve papada producto de la mediana edad, ambos conservaban intactos esos gestos tan similares. Para ser francos, Trevor parecía incluso haber sufrido menos el rigor de los años con ese aspecto bonachón y risueño tan magnético entre desconocidos. Luego de unos instantes que parecieron congelarse en el tiempo mismo donde ambos hermanos se miraron fijamente, de hito en hito por primera vez en sus vidas, grabando hasta el último detalle de ese rostro tan familiar y a la vez ignoto, finalmente fue Trevor quien rompió el hielo con su desparpajo habitual tendiendo su mano derecha en un saludo casual pero sincero, donde Mark creyó percibir un leve temblor inicial, delator de cierta ansiedad vadeada con asombrosa entereza. Así que usted debe ser, Mark, el interesado en alquilar por la zona, ¿no? Un gusto conocerlo. Yo soy Trevor Wilford, vivo en el 5º piso de esta residential hace ya bastante. Pero por favor, no se quede ahí parado, amigo. Pasemos mejor adentro al café de la esquina. Así charlamos más tranquilos de ese tema que dijo era de carácter urgente. Sígame, conocen bien y preparan unos capuchinos con especias deliciosos para entrar en calor. Mark quedó sorprendido ante tamaña verborragia cordial, sin siquiera balbucear monosílabo a modo de respuesta. Tuvo que sacudir levemente la cabeza, espabilándose del letargo involuntario que esa primera impresión real le provocara, para al fin vocalizar un escueto «gracias, vamos», y proceder automáticamente a seguir los pasos de ese sujeto risueño cruzando la ancha avenida hacia la acogedora cafetería señalada. Una vez acomodados en un reservado algo apartado junto a la ventana, con sendas tazas calientes humeantes entre las manos, Trevor retomó galante la palabra, restándole dramatismo a ese encuentro crucial, aún ignoto, para su incauto anfitrión en ciernes. Mark apenas levantaba tímido la mirada absorto en el pedazo de cielo hermanado allí incorporado. «Bueno, Mark, ya estamos aquí cómodos y resguardados de las garras de ese malvado general invierno. Ja, ahora sí, cuénteme en qué puedo ayudarlo con lo de su búsqueda de apartamento. ¿Busca algo grande, chico, con amenities full? ¿Preferencias de zona o presupuesto top? Soy todo oídos, vecino». Mark tardó en reaccionar unos segundos. Continuaba absorto y paralizado, cual adolescente tímido en su primera cita. Tragó grueso el nudo en la garganta, tomando un prolongado sorbo del aromático líquido para despejar las vías vocales e intentar una respuesta más o menos coherente. La hora de la verdad se aproximaba inexorable. Sí, bueno. La verdad es que si bien es cierto el tema de buscar alojamiento temporal, aquí fue el pretexto inicial para localizarlo, señor Wilford. Debo ser absolutamente honesto con usted de entrada, por respeto a la confianza que ya ha depositado en mi persona. Sucede que llegué hace poco al país luego de largos años de búsqueda casi detectivesca y necesitaba urgente contactarlo por un asunto mucho más sensible y privado. Verá, durante el último tiempo, luego de dar por concluida la sucesión de mis padres, recientemente fallecidos, descubrí enteramente por azar, a través de ciertas filmaciones familiares inéditas para mí, una verdad develadora que me impactó sobremanera y motivo esta búsqueda denodada para poder encontrarlo. Sé que sonará por demás extraño e inverosímil, pero resulta que usted y yo fuimos en realidad hermanos gemelos biológicos hacía ya 42 años, hasta que por absurdas razones circunstanciales,
Nuestros padres decidieron unilateralmente darlo en adopción, conservando solo a uno de nosotros. Un pesado silencio se produjo entre ambos, luego de tan abrupta como inesperada revelación por parte de Mark. Trevor bajó lentamente la taza humeante, sin despegar ojos de ese ignoto mensajero portador de noticias bomba provenientes de tan insospechado pasado remoto. Retrocedió instintivamente el torso, apoyándose ahora contra el respaldo de madera para mirar más atentamente esa faz de facciones tan similares, buscando algún indicio falaz antes de atreverse a responder aún la absurda teoría planteada. Pero más allá de la lógica desconfianza inicial ante tan rocambolesco escenario, only posible en libretos de ciencia ficción, lo cierto es que a medida que los lentos segundos transcurrían en esa atmósfera creciente de incredulidad, el hombre no pudo evitar transitar por el camino inverso de franca certidumbre al notar sorprendido esos trejeos tan propios entre sus gestos y modulaciones al hablar. Nunca ningún desconocido le había causado tal magnetismo al punto de bajar instintivamente toda barrera de distancia o reserva emocional previa. Comprendió entonces que no mentía. Luego de lo que pareció casi una eternidad en ese mutismo estupefacto pero escrutador, el bueno de Trevor ensayó al fin alguna vocalización trémula e ininteligible, dudando incluso de su estado mental, como para corroborar no se tratara de alucinaciones auditivas ante hechos de tal calibre ciencia ficción. Un momento. Espere, no estoy seguro de haber entendido bien todo este asunto. Me dijo que según lo que descubrió ambos, podríamos tener un vínculo sanguíneo de parentesco cercano, como gemelos idénticos separados al nacer. Por favor, dígame que estoy entendiendo mal esta historia. Por demás increíble. Lamentablemente no hay nada errado en su audición. Mi estimado Trevor, y sé positivamente lo descabellado que suena todo esto, sobreviniendo de golpe, luego de nuestras vidas ya consumadas por caminos siempre paralelos pero ajenos. Créame que para mí no ha sido nada sencillo procesar la noticia, llegar hasta su paradero y decidir la mejor manera de abordarlo sin ocasionarle mayor conmoción. Pero los hechos son irrefutables. Todo indica nacimos unidos por un vínculo único de hermandad, frustrando a última hora por la ambición desmedida de terceros, y sin que nadie lo invitara a continuar relatando esa truculenta historia digna de culebrón venezolano barato, Mark procedió a exponer ante la mirada entre incrédula y vidriosa de ese gemelo recién descubierto todos los pormenores de la odisea personal transitada hasta dar con su identidad y paradero actual allí en la cosmopolita urbe quebecuense, desde el Halas-Go de esa vieja filmación familiar donde lo vio idéntico de niño hasta las pistas brindadas por la anciana tía Doris ante su lecho de muerte para iniciar la búsqueda. Trevor oía absolutamente todo estupefacto, sin atreverse siquiera a pestañear o dar el menor indicio de querer interrumpir el torrente narrativo que tan puntillosamente explicitaba causas, consecuencias y ulteriores resoluciones orientadas a consumar ese ansiado cara a cara luego de tan azarosas peripecias vitales. Permaneció así silente y absorto cerca de una hora mientras el relato fluyó cual catarata incontenible entre pausas calculadas para beber algún sorbo del líquido enfriado y miradas anhelantes, buscando reflejarse en ese espejo recién descubierto, ahora nublado por gruesas lágrimas, a punto de desbordar sus párpados sin atreverse aún a rodar mejillas abajo. Una vez que Mark dio por concluida su sentida alocución, se produjo algo tan inesperado como mágico en esa atmósfera densamente cargada de electricidad emocional. Trevor se incorporó lentamente, sin despegar fijo los ojos entornados de ese alter ego surgido cual espejismo entre las brumas de tan gélido invierno canadiense. Balbuceó un «espéreme aquí mismo, por favor, vuelvo enseguida», y salió disparado del café ante la mirada atónita de Mark, presuroso rumbo al edificio departamental, cruzando nuevamente la avenida como bólido empujando peatones. Unos 10 minutos después, que al ansioso Mark se le antojaron una eternidad temiendo alguna reacción impulsiva, el jadeante hombre
regresó cargando entre sus manos un bolso deportivo azul que Mark reconoció al instante. Era su mismo morral de equipaje que había dejado en la consigna automática de la entrada durante el encuentro. Ante su azorada expresión de desconcierto, Trevor abrió nervioso el cierre extrayendo del interior algo que acabó por dinamitar cualquier resquicio de incredulidad. En el aturdido comensal, esto lo he conservado desde niño como mi posesión más preciada pese a desconocer su origen o significado para mis padres adoptivos. De algún modo sentía que me pertenecía por completo. Era algo así como un amuleto protector que me regalaron al nacer. Dígame si esto calza con lo que me relató hace instantes y las pistas aportadas por la anciana tía. Y tras esa breve introducción develadora, el conmovido hombre le extendió temblando ese diminuto prendedor, bordado en tonos pastel con la palabra Dalton en el centro. Mark se tapó la boca, evitando gritar de la impresión, y las rodillas casi ceden, haciéndolo desplomar sobre la silla. Ese era el apellido original de ambos, antes de ser adoptado y cambiado por Wilford. No había ya sombra de dudas. Ese pasado compartido había vuelto del mismísimo Averno reencarnado para reescribir su futuro. Esto no puede estar pasando. Tiene que ser un sueño. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabe lo que significa para mí After todo este tormento? Es la prueba cabal que faltaba, mi amigo. Somos sangre de la misma sangre. Nuestros padres, esos veleidosos sujetos, fueron los responsables de habernos negado crecer juntos como hermanos. Cuando el destino así lo había planeado al nacer, no puede ser casualidad, sentenció Trevor, sin poder contener gruesas lágrimas de emoción mal contenida, al tiempo que tocaba una y otra vez ese rostro tan familiar, buscando grabar hasta la última microexpresión del trasunto recuperado. Sin mediar protocolos previos, ambos hombres se dieron por igual al torrente emocional, abrazándose efusivamente en medio de ese café sin importarles miradas indiscretas de otros clientes conmovidos ante escena tan épica. Las palabras sobraban ahora, solo cabía llorar y reír en idéntica proporción ante el zarpazo luminoso de esa siempre caprichosa vida poniéndolos nuevamente, frente a frente, cuando todo pronóstico vital auguraba desenlaces antagónicos luego de la arbitraria separación durante la tierna infancia, por designios que ya ni venía al caso rememorar. Allí estaban otra vez, fusionados por ese lazo indestructible de hermandad que ni el tiempo más despiadado lograra resquebrajar, ahora libres al fin para recorrer unido el sendero de tantas memorias robadas y experiencias negadas. Nada volvería a separarlos. Estaban predestinados a transitar ese pedazo de eternidad brindados como espejos gemelos, reflejando esencia e historia compartidas. Solo cabía celebrar dichoso cada segundo de gloria futura, con el correr de horas venideras, ahora sí cargadas de luz, y nuevos proyectos vividos al unísono. Ya más calmos y estabilizados luego del arrollador torrente emocional desatado, ambos hermanos pidieron sendas porciones de tarta de frutas con crema chantilly para festejar tan grato reencuentro, antes de rubricar la ocasión con sendos exquisitos capuchinos con especias típicos de la región. Entre cada bocado departían risueños, 1000 anécdotas de esas vidas vividas en paralelo durante décadas hasta llegar a ese preciso instante de intersección definitiva, donde el pasado, presente y futuro lograban por fin entrelazarse, formando un nuevo tapiz existencial, ya indivisible.